Acá ya se escucha. Perfecto. Dale.
Sonido, sonido. Sonido, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Buenas tardes, si se escucha, gracias. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí se escucha.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Sonido, sonido. Bueno, muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida a este nuevo capítulo de Neurocrítico, que hace parte de todo el grupo de Academia UCI Chayo, liderado por la Unidad de Cuidado Intensivo de Adultos de la Clínica Chayo
en cabeza del doctor Ricardo Buitrago. Y para el día de hoy, pues tenemos el gusto de presentarles este nuevo programa, un programa que se ha pensado en los últimos meses y que tiene como objetivo darnos una introducción y un inicio, porque queremos continuar con toda esta academia UCI, con respecto al neurocrítico, al paciente neurocrítico y a todo lo que tiene que ver el cerebro. Básicamente, y lo que queremos proponer alguna vez en revista durante esta semana y al hablar un poquito de la profundidad del cerebro, pues todos los misterios que aún todavía tenemos por resolver con respecto al cerebro, sí debemos saber pues que el cerebro y las neuronas probablemente es la célula más importante del cuerpo, ¿no? Ahoritica todos estamos aquí, todos estamos escuchando, viendo y aprendiendo gracias a nuestras neuronas. Y esta mañana en revista hablábamos un poco del alma, ese concepto que viene de los griegos y que llega desde el griego de ánima, el ánima, el alma, cuando entraba al cuerpo el alma, según los griegos, es el primer suspiro, ¿no? La primera inspiración del bebé o de cualquier ser vivo que llega a este planeta. Y preguntábamos en revista, ¿dónde queda el alma? ¿Dónde queda el alma? Y la respuesta era en realidad anatómica y era el alma está en los centros respiratorios, el alma está en el tallo cerebral y es gracias a ese ánima, a ese alma que todos respiramos y por medio del oxígeno pues empezamos nuestro ciclo de vida, ¿no? Entonces, es un placer pues empezar a explorar un poquito todos los misterios del cerebro. Es un grupo transdisciplinario en realidad en el que participamos cuidado intensivo, neurología y que también queremos que participe neurocirugía, neurointervencionismo y varias especialidades que tienen un rol claro y a diario en la unidad de cuidado intensivo de los pacientes neurocríticos. Y pues hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Alejandro Quintero Altari. El doctor Alejandro Quintero hace parte del grupo de cuidado intensivo de la Clínica Chayo con la Universidad de La Sabana. Él ha hecho y desde siempre nos ha mostrado su pasión y su gusto por no solo el cuidado intensivo, sino por el área de neurocrítico. Recientemente estuvo en una serie de formación en Italia, en Génova, con el grupo de la Universidad del Studio de Génova. Y hoy vamos a hacer un capítulo inicial de la fisiología aplicada a la medicina de precisión. Y lo que queremos ver es cómo la autorregulación cerebral puede ser aplicada a la cabecera del paciente, ¿no? Vamos entonces pues a darle la bienvenida al doctor Alejandro Quintero con esta charla y pues igual queremos invitarlos para los próximos meses, en septiembre, octubre y noviembre. En septiembre vamos a estar con el doctor Jorge Mario Gaspar, neurólogo, hablando de código ACV hemorrágico, las utilidades y la realización de este código y cómo en la literatura y en la vida diaria viene ampliándose el código ACV hemorrágico. En octubre vamos a hablar con el doctor Javier Francisco Torres Zafra, algo de neuropronóstico y una palabra que empieza a introducirse en la práctica clínica diaria es la neuropronosticación. Nos va a hablar un poco del neuropronóstico y la neuropronosticación y cómo podemos definir un pronóstico funcional y vital en los pacientes. Y en noviembre yo estaré liderando un
capítulo muy apasionante que es la relación pulmón-cerebro y en este caso pues el SDRA en los pacientes neurocríticos. Entonces pues una bienvenida grata a todos y vamos a empezar con este capítulo de fisiología de la autorregulación cerebral aplicada a la cabecera del paciente por el doctor Alejandro Quintero Altare. Muchas gracias por su asistencia y los dejo con el doctor Quintero. Buenas tardes a todos. Primero, pues darle las gracias al doctor Buitrago y al doctor Casallas, pues por permitirme hacer partícipe de esta Academia UCI de Neurocrítico. Pues como bien lo decía el doctor Casallas, es un tema que me apasiona y espero que podamos aprender mucho todos juntos y lograr con esto un impacto importante en el funcionamiento, la mortalidad y los desenlaces funcionales de nuestros pacientes. Saber que esto existe, sino que nos toca saber cómo monitorizarlo y qué hacer cuando esto no está funcionando bien. Para hablar de la fisiología de la autorregulación cerebral, siempre nos toca hacer énfasis y nos toca reconocer al padre de la autorregulación cerebral, que es el doctor Niels Lassen. El doctor Lassen nace en Copenhague en 1926 y empieza a siempre interesarse en todo lo que es la fisiología médica. Incluso él funda una especialización bastante bonita en este país de solo fisiología clínica. Inicialmente, cuando él empieza, hablaba de otras fisiologías, no solo fisiología cerebral, sino que también cardiovascular, renal y demás. Pero a mitad de su carrera se empieza a interesar fuertemente en la fisiología cerebral y sobre todo en la presión de perfusión cerebral y la circulación cerebral. Tanto es así que se logra crear una sociedad de circulación cerebral y de presión de perfusión cerebral. Existe una sociedad creada solo para esto y existe un premio que lleva el nombre del doctor Lassen que se otorga cada año a esas personas que están haciendo un énfasis y que están haciendo investigaciones en el término de en presión de perfusión cerebral y también de circulación cerebral. Recientemente pues se dio este premio y sin duda alguna pues el impacto que tuvo el doctor Lassen en el término de la autorregulación cerebral es fundamental y sin duda sin los avances que él logró hacer pues no sabríamos este término y no sabríamos cómo manejar nuestros pacientes en la unidad. Finalmente el doctor Lassen fallece teniendo 71 años de cáncer pancreático, pero como lo decía anteriormente nos deja trabajos muy importantes y siempre nos toca hablar de este trabajo. Este trabajo fue publicado en Physiological Reviews en el 59 cuando el doctor Lassen estaba en Maryland haciendo todos sus estudios de circulación cerebral y es el trabajo más importante que él nos deja. Es el trabajo más importante porque logra, mediante observaciones de diferentes pacientes, estimar cómo está la circulación cerebral y cómo está el consumo de oxígeno cerebral en los pacientes. Y crea esta curva mediante sus investigaciones fisiológicas. Como vemos acá entonces, en el eje de las Y tenemos el flujo sanguíneo cerebral, que en condiciones de normalidad recordemos que debe estar cercano a 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto de tejido cerebral. Y en el eje de las X encontraríamos la presión arterial media. Vemos entonces acá que la presión arterial media parece tener una relación lineal inicialmente con el flujo sanguíneo cerebral, pero llega a un punto que existe una meseta. Y esta meseta va a ser importante. Esto no se sabía en este momento. Siempre se pensaba que había una relación directa entre la presión arterial media y el flujo sanguíneo cerebral, pero con lo que él logra hacer en sus laboratorios de investigación, pues nos dicen, vengan, eso no es así. Existe una meseta en donde, independientemente si usted cambia la presión arterial media o la presión de perfusión cerebral, ese flujo sanguíneo cerebral se le va a mantener estable. Y esto cambia todo el paradigma del manejo del paciente neurocrítico y llega a la conclusión más importante que él nos deja con todos esos estudios de trabajo, que hoy en día parece ser una conclusión muy superflua, pero para llegar a esta conclusión, pues realmente se requirió muchos años de investigación, en donde nos dice que la presión de perfusión cerebral se mantiene constante a pesar de los cambios de presión arterial, algo que no teníamos ni idea en ese momento. Teniendo en cuenta esto, se construye la curva de autorregulación cerebral, o como prefiero llamarlo, la curva de Lassen para hacerle pues honor a Daniel Lassen, que es el que nos permite hablar sobre esto, en donde tenemos en el eje de las Y el flujo sanguíneo cerebral. Recordemos pues más o menos en condiciones de normalidad lo que queremos es asegurar un flujo sanguíneo cerebral de 50 mililitros por cada
a minuto de 100 gramos de tejido cerebral. Y en el eje de las X tenemos la presión de perfusión cerebral. También la podemos denominar con la presión arterial media. Y vamos a encontrar dos límites importantes. 50 de presión de perfusión cerebral y 150 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral. Y es muy importante estos dos límites porque cuando nosotros construimos la curva de autorregulación cerebral, va a haber un límite inferior y un límite superior. Lo podemos encontrar también en la literatura como el LLA y el ULA, siendo pues haciendo referencia al límite superior de autorregulación. Y vemos entonces cómo a partir de esta curva podemos encontrar tres fases de la autorregulación cerebral e incluso hoy en día se habla de una cuarta fase de autorregulación cerebral, básicamente cuando esta curva se va desplazando en el eje de las X. Vemos una primera fase en donde realmente sí hay una dependencia del flujo sanguíneo cerebral de la presión de perfusión cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Existe una relación lineal entre qué tanto yo le estoy aportando y qué tanto le va a llegar a mi cerebro. Existe otra fase que también es donde hay una pérdida de la autorregulación cerebral, que también nos habla de lo mismo, que el flujo sanguíneo cerebral va a ser directamente proporcional a la cantidad de presión de perfusión cerebral que usted le pueda mantener a ese paciente, pero hay un rango de seguridad bastante amplio, menos mal, en los cerebros sanos, que va a ser desde 50 a 150 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral, en el que nos dice que independientemente que usted cambie estas presiones de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener constante. Y eso es supremamente importante para el paciente neurocrítico en la unidad. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Por qué hay una meseta que existe en la curva de autorregulación cerebral? Todo está explicado por la resistencia vascular cerebral que se le otorga el flujo sanguíneo cerebral. Si nosotros pusiéramos entonces la superposición del flujo sanguíneo cerebral por encima pues, de la curva de autorregulación cerebral y de la resistencia vascular cerebral, vemos entonces cómo en ese periodo de meseta existe una relación lineal entre los cambios de la presión de perfusión cerebral y la resistencia vascular cerebral que se le está oponiendo a este flujo. Y esto es supremamente importante porque sin esto entonces, pues no podría haber un control del flujo sanguíneo cerebral y por ende no podría haber un control de presión de perfusión cerebral y simplemente si nosotros aumentáramos la presión de perfusión cerebral, tendríamos una relación directa totalmente con el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo logra esto hacer los vasos? Pues básicamente se explica por tres mecanismos: mecanismos miogénicos, mecanismos metabólicos, mecanismos neurogénicos. A través de estos tres mecanismos, el vaso logra captar cuánta presión de perfusión cerebral le estamos dando a ese paciente y logra entonces hacer una alteración de su diámetro interno y pues por la relación y por la ley de Poiseuille sabemos que esto va a impactar directamente en el flujo sanguíneo cerebral que estamos teniendo. Volviendo a la curva del doctor Lassen, pues llegamos a la conclusión que esta es una curva normal. Probablemente todos tenemos una curva de autorregulación así, independientemente del momento del día. Y es un paciente sano. Y esta es la curva de autorregulación que podríamos encontrar. Sin embargo, nuestros pacientes neurocríticos no se parecen a esta curva de autorregulación cerebral. Y podemos encontrar curvas de autorregulación cerebral en el caso, por ejemplo, de hemorragias intraventriculares extensas que se van a correr hacia el lado izquierdo. Se pueden también encontrar curvas de autorregulación cerebral en trauma cronoencefálico mucho más estrechas, con esa meseta y ese meseta de autorregulación corrido hacia la derecha. Y también una curva de autorregulación en las condiciones de, por ejemplo, vasoespasmos severos, que también van a ser muy diferentes a la curva de autorregulación normal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en los pacientes neurocríticos, la curva de autorregulación del doctor Lassen que él describe no es esta. Es decir, que cada paciente neurocrítico va a tener una curva de autorregulación para cada paciente. Esto va a depender que, uno, de la condición clínica que tenga el paciente y dos, obviamente, de la condición biológica de cada paciente. Entonces, como lo dice la doctora Kiara Roba en una de sus conferencias, que ella pues es una de las personas que más sabe de cuidado neurocrítico en el mundo, pues llega a la conclusión de que no hay una presión de perfusión cerebral que sea el gol estándar para todos. ¿Qué quiere decir? Que one size doesn't fit all. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir que todas las presiones de perfusión cerebral van a servir para nuestros pacientes. Y por lo tanto, nosotros tenemos que individualizar a nuestro paciente neurocrítico y saber cuál es esa presión de perfusión cerebral. Cuando uno ya logra más o menos entender esto, que hay curvas de autorregulación diferentes para cada patología y que va a depender de la condición clínica de cada paciente, pues uno realmente queda perdido. Y cuando uno se pierde en medicina, lo que hace es buscar las guías. Las guías precisamente están hechas con el objetivo de lograr abarcar la gran cantidad de poblaciones e intentar dar precisamente una guía de manejo para el paciente de estos. Entonces, si revisamos la guía, por ejemplo, de la BTF en la tercera edición del 2007, no hay un apartado claro de presión de perfusión cerebral, pero sí hay un apartado cercano
a lo que sería la presión arterial. Y ellos nada más nos dicen que deberíamos evitar una presión arterial sistólica por debajo de 90, porque seguramente va a impactar en mortalidad y en desenlaces funcionales de nuestros pacientes. Pero nada más nos dice eso. Ya en el 2016, con la cuarta edición de la BTF, se empieza a entender la problemática de la autorregulación cerebral de cada paciente y se empieza a entender entonces que no podemos generalizar que existe unas metas de presión de perfusión cerebral o unas metas de presión arterial media para todos los pacientes neurocríticos. Y entonces, con un grado de recomendación 2B, ya en su apartado dedicado nada más a presión de perfusión cerebral, nos dicen que la presión de perfusión cerebral mínima que queríamos tener en estos pacientes es entre 60 y 70, pero aclaran fuertemente que esta presión de perfusión cerebral puede no ser mínima en ciertos pacientes y que esto va a depender del estado de la autorregulación cerebral del paciente. Entonces ya en el 2016 nos estaban diciendo, venga, ustedes no pueden generalizar que todas las hemorragias subaracnoideas se manejen con tanta presión arterial media o los ACVs hemorrágicos se manejen con tanta presión arterial media o presión sistólica, pero tienen que ser basados en la autorregulación cerebral de cada paciente. Entonces, volviendo a ese concepto de autorregulación cerebral, dijimos entonces que es básicamente la capacidad cerebral de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de cambios de presión de perfusión cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que la autorregulación cerebral va a depender de dos cosas fundamentales: el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Entonces, la pregunta es, ya teniendo estos conceptos fisiológicos del doctor Lassen y sabiendo entonces que la autorregulación cerebral va a cambiar dependiendo de la patología y dependiendo de cada paciente, la pregunta es entonces, ¿yo cómo evalúo estos dos componentes de la autorregulación cerebral? ¿Cómo yo evalúo el flujo sanguíneo cerebral o cómo yo evalúo la presión de perfusión cerebral? Entonces, el doctor Mayford, uno de los doctores que también hace mucho investigación en el ámbito de cuidado neurocrítico, ya en el 2019 nos habla que teniendo en cuenta este concepto y esta definición de autorregulación cerebral, pues tenemos entonces que monitorizar dos cosas. Uno, el flujo sanguíneo cerebral, ya sea con cualquier surrogado que podamos estimarlo. Y dos, cómo se comporta ese flujo sanguíneo cerebral con las fluctuaciones de presión arterial. Y nos dice entonces que existen diferentes métodos que los podemos dividir entre no invasivos e invasivos, que más adelante los vamos a tocar, para estimar entonces cómo está la autorregulación de nuestro paciente y poder así determinar una presión de perfusión cerebral óptima o una presión de perfusión cerebral que no haga un daño a nuestro paciente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de métodos directos de perfusión, hay unos métodos directos de perfusión que son muy buenos, como por ejemplo las imágenes, las neuroimágenes funcionales, como por ejemplo la resonancia, la CT perfusion o el SPECT, en donde lo que podemos hacer es valorar directamente cuánto flujo sanguíneo cerebral se le está llegando a cada territorio de cada arteria cerebral que estamos intentando evaluar. Son métodos obviamente muy buenos, sin embargo, pues esto trae una limitación que al menos en la unidad de nosotros tenemos, es que no podríamos transportar en cada 10, cada media hora y cada vez que lo requiramos a los pacientes al servicio de radiología, porque obviamente no se cuenta con el personal para ello y tampoco pues las condiciones hemodinámicas de los pacientes a veces lo permiten. Entonces, obviamente son métodos muy buenos, pero que en nuestra población es bastante difícil de hacer. También tenemos métodos indirectos de perfusión, ya son métodos no invasivos, que va a traer a colación dos métodos muy importantes. El Doppler transcranial, que sin duda alguna debe ser el mejor amigo del cuidado neurocrítico y que debe utilizarse en todos los pacientes y todos los pacientes deben tener una valoración de Doppler transcranial. Y adicionalmente también el NIRS. Y también hay mediciones indirectas y hay métodos indirectos de presión de perfusión invasivos, como por ejemplo el MX y el catéter de PTO2. Para nosotros evaluar cuáles son los pros y los contras de cada método que acabamos de decir, lo más fácil entonces es crear esta gráfica en donde en el eje de las Y tenemos la resolución espacial y en el eje de las X tenemos la resolución temporal. ¿Y qué hace referencia a esa resolución espacial? Básicamente, qué tanto tejido cerebral yo puedo ver con el método que estoy utilizando. Y la resolución temporal es qué tanto yo puedo perdurar en el tiempo, evaluar esa autorregulación cerebral con el método que yo elijo. Si pusiéramos entonces, por ejemplo, el PET scan, lo pondríamos acá, o la CT perfusion, en donde tenemos muy buena resolución espacial porque podemos ver todo el tejido cerebral y todo ese flujo sanguíneo cerebral, pero no podemos verlo casi todo el tiempo. Nada más es una foto en un momento. Seguramente cuando usted ya vuelve a la unidad después de subir el paciente de radiología, seguramente ya ha cambiado ese flujo sanguíneo cerebral. En la mitad encontraríamos el Doppler transcranial NIRS.
donde tenemos una resolución espacial aceptable y una resolución temporal también aceptable. E incluso pues ya recordemos que hay métodos de monitoreo de Doppler transcranial continuo que nos permiten aumentar aún más la resolución temporal, pero obviamente la resolución espacial pues va a estar limitada porque lo que vamos a hacer es la valoración de alguna de las arterias cerebrales, ya sea anterior, posterior o media, y por lo tanto pues solo estaríamos evaluando un territorio vascular. Y por otro lado tendríamos los catéteres, por ejemplo, de PT2 o los sistemas MDEX, que tienen muy buena resolución temporal porque uno los puede dejar 7, 14 días ahí adentro, obviamente teniendo en cuenta las consideraciones y los riesgos de las neuroinfecciones asociadas a los dispositivos. Pero sin embargo, la resolución espacial es supremamente mala, porque usted solo va a poner el catéter, por ejemplo, de PT2 en cierta región cerebral y usted no sabe lo que está pasando en los otros lóbulos o más cercanos. Entonces, cuando uno quiere evaluar la autorregulación cerebral de nuestro paciente, usted tiene dos formas de cómo hacerlo. O usted puede probar esa autorregulación cerebral, o usted puede nada más hacer un monitoreo de la autorregulación cerebral y sacar unos índices. Entonces, vamos a centrarnos en tres métodos para probar la autorregulación cerebral, porque son métodos que los podemos utilizar fácilmente a la cabecera del paciente. Y para hacer énfasis que la valoración de la autorregulación cerebral no es algo complejo y no es algo difícil de hacer en los pacientes neurocríticos, y son métodos que tenemos los instrumentos usualmente en todas las unidades donde se manejan patologías neurocríticas de alta complejidad, como en la institución. Entonces, para hacer énfasis en los métodos para probar la autorregulación cerebral, vamos a empezar con uno, que es la reactividad de dióxido de carbono. La reactividad de dióxido de carbono cerebrovascular, pues parte de un principio fisiológico muy interesante, en donde que también existe una curva de Lassen o una curva de autorregulación cerebral, pero en este caso el eje de las X no va a ser dado por presión de perfusión cerebral o presión arterial media, sino que vamos a tener la presión arterial de dióxido de carbono, donde nuestro periodo de meseta, en la mayoría de los pacientes, pacientes obviamente que no tengan patología neurocrítica, va a estar entre 30 y 50, pero como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues la autorregulación cerebral puede cambiar independientemente de esto, y ese periodo de meseta puede estar o más aumentado o más elevado, haciendo referencia a hipercapnia o hipocapnia. Entonces, para entender el test de reactividad de dióxido de carbono, vamos a hacer creo que se fijen en la gráfica de la derecha, en donde lo que ustedes pueden observar entonces tres gráficas importantes. En la primera gráfica tenemos la presión arterial media, en la segunda gráfica tenemos la presión intracraneana y en la última gráfica tenemos el flujo sanguíneo cerebral, en este caso medido con velocidades de arteria cerebral media. Entonces, en la gráfica, en la primera parte de la gráfica, en donde están las rayas horizontales y los cuadrados, vemos que el paciente estaba con un C2 de 35 milímetros de mercurio. Cuando tenía un C2 de 35 milímetros de mercurio, teníamos una presión arterial más o menos entre 120, una presión intracraneal que estaba elevada más o menos entre 30 y 35, y un flujo sanguíneo cerebral medido por Doppler transcranial, que lo podemos hacer fácilmente en la unidad, cercano a 100, 120 centímetros por segundo. Lo que se hace entonces es hacer una hiperventilación de ese paciente, por lo tanto generando una hipocapnia, llevando de 35 milímetros de mercurio a 31 milímetros de mercurio el paciente. Lo que esperaríamos entonces, teniendo en cuenta esa curva de autorregulación cerebral inducida por el CO2, es que el flujo sanguíneo cerebral disminuyera. Es decir, la hipocapnia lo que va a generar entonces es disminución del flujo sanguíneo cerebral, que es lo que se ve incluso en la gráfica más abajo. Vemos cómo la velocidad de la arteria cerebral media disminuye significativamente antes de que tuviera un CO2 de 31. Y adicionalmente, como usted está impactando uno de los 4 compartimientos de la teoría de Monro-Kelly 2.0, que en este caso es el flujo arterial, usted lo que está haciendo es disminuyendo la presión intracraneana. Entonces, se entiende básicamente que cuando usted altera los niveles de CO2 y logra una disminución del flujo sanguíneo cerebral, la autorregulación de ese paciente está conservada. Y por lo tanto, usted podría entonces identificar cuál es el CO2 óptimo para ese paciente. Porque ¿cuál es el problema de la hipercapnia o la hipocapnia cuando nosotros la inducimos en nuestro paciente? Pues realmente el problema de hiperventilar a un paciente neurocrítico es que usted tumbe tanto ese flujo sanguíneo cerebral y termine generando una isquemia. Pero usted con este método, usted ya sabe que está manteniendo buen flujo sanguíneo cerebral porque lo está midiendo con el Doppler transcranial, pero adicionalmente usted sabe que con el CO2 que usted le está poniendo también le está bajando la presión intracraniana, que es algo que quisiéramos hacer los pacientes neurocríticos que tengan hipertensión endocraniana. Podemos hacer esto y también podemos sacar un índice que es el índice cerebrovascular de reactividad de dióxido de carbono, que es nada más la relación entre el delta de flujo sanguíneo cerebral y el delta de la presión arterial, de la presión de CO2 a nivel arterial.
En este caso, por ejemplo, fue 5. Entonces, pues es un test de autorregulación muy bueno, en donde nos dice que este paciente seguramente pues responde a esos cambios de CO2 como se muestra en la gráfica. Otro test muy importante es el Pump Challenge. El Pump Challenge es uno de los test de autorregulación más populares hoy en día, y esto es dado porque en el 2020 en el Intensive Care, en la conferencia del CIVIC, donde pues hace parte bastantes pues personas que son expertos en el cuidado neurocrítico. Y ellos dicen que cuando usted ya llega en el Tier 2 en el manejo de la presión intracraneana, usted debería evaluar la autorregulación de ese paciente. Es decir, no es la escalera que siempre conocíamos, sino que ya empiezan a implementar que usted debería saber cómo está el estado de autorregulación de ese paciente. Y introducen un test de autorregulación muy interesante que es el PAM Challenge. ¿Qué nos dice el PAM Challenge? Básicamente, usted coja a su paciente, súbale la presión arterial media 10 milímetros de mercurio por 20 minutos. ¿Cómo? Pone vasopresores, inotrópicos y demás. Cuando usted ya esté haciendo eso y cuando usted, por ejemplo, tenga un paciente con presión arterial media de 90 y usted lo suba a 100, evalúe entonces el flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo, con Doppler transcranial si lo tiene al lado. Si tiene un catéter de PT2, evalúe cuál es el comportamiento de ese catéter de PT2. Si tiene un catéter de presión intracraneana, mire cómo se está comportando la presión intracraneana, o incluso si tiene el INRS también lo puede utilizar. Y con esto usted puede entender si la autorregulación cerebral del paciente está conservada o no, y mirar cuál es esa presión de perfusión cerebral óptima que le puede llevar a la patología neurocrítica que usted está tratando. Entonces, para entender el PAM Challenge, creo que se fijen en los dos índices importantes. El primero es el índice de autorregulación, que no es nada más que la relación entre el porcentaje del delta de resistencia vascular cerebral sobre el porcentaje de presión de perfusión cerebral o la presión arterial media. ¿Cómo sacaríamos la resistencia vascular cerebral? Pues básicamente por la ley que rige casi todo el cuidado intensivo, que es la ley de Ohm, en donde sabe usted que la resistencia vascular cerebral va a ser entonces la relación que existe entre la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral que usted está teniendo, medio, por ejemplo, con Doppler transcranial. Entonces veamos en la curva de la izquierda, en donde tenemos un paciente que estamos teniendo más o menos unas presiones arteriales entre 110, más o menos 110, y en algún momento después de la línea verde, inducimos hipertensión a este paciente. Llevamos de 110 a 120 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que está pasando en la gráfica de abajo? Vemos entonces cuando usted aumenta la presión arterial media, cómo se disminuye o se mantiene constante el flujo sanguíneo cerebral. En casos de que esa autorregulación cerebral estuviera alterada, ¿qué pasaría? Usted aumenta la presión arterial media y también se le sube el flujo sanguíneo cerebral. Pero lo que está diciendo esta gráfica acá es que estamos en la meseta de autorregulación cerebral. Entonces, independientemente que usted modifique esa presión arterial media, vean que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene. Y si quisiéramos sacar un índice, pues sacaríamos, por ejemplo, el índice de autorregulación. Recordemos que un índice de autorregulación 1 quiere decir cercano a 1, o mayor a 1 quiere decir que una autorregulación cerebral perfecta, que quiere decir que no hay un cambio asociado al cambio de presión arterial media con respecto al flujo sanguíneo cerebral. Mientras que si ese índice de autorregulación cerebral es 0 o negativo, pues quiere decir que hay una ausencia completa de esto, y que si usted empieza a aumentar la presión arterial media de ese paciente, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto va a aumentar el comportamiento arterial de la teoría de Monro-Kelly 2.0 y va a terminar generando presión intracraneal elevadas. Una gráfica bastante simple para poder entender es esto. Entonces vemos si la presión arterial media se eleva y la presión y el flujo sanguíneo cerebral también se eleva, pues decimos que la presión o la pérdida de la autorregulación la tiene el paciente y por lo tanto me llevará a un aumento de la presión intracraneal. Pero por ejemplo, cuando nosotros aumentamos la presión arterial media y se mantiene constante el flujo sanguíneo cerebral o incluso se vuelve más, digamos, más lento, o sea, se disminuye ese flujo sanguíneo cerebral, decimos entonces que hay una disminución de la presión intracraneana porque usted está impactando entonces en ese componente arterial. Y con este método usted no solo puede saber entonces si tiene una autorregulación cerebral conservada. También con este método usted puede intentar mantener o intentar lograr entender cuál es la presión de perfusión cerebral óptima para ese paciente, en donde usted otra vez esté asegurando buenas metas de presión de perfusión cerebral, pero también está asegurando que no está aumentando la presión intracraneana o incluso la está disminuyendo. El tercer método que les traje, creo que es el método más sencillo de hacer en la unidad, que es el test de hiperemia transitoria. Realmente es sencillo de hacer, fue escrito ya hace mucho tiempo por el doctor Giller en el 91,
En donde parte que el principio fisiológico de este método es que si usted hace una compresión de la arteria carótida común durante más o menos 5 o 8 segundos, lo que se va a generar es una dilatación capilar a nivel del sistema nervioso central. Básicamente, el cerebro sensa que cuando usted hace la compresión de la arteria carótida común se está quedando sin sangre. Lo que hace es responder dilatando sus capilares y por lo tanto, cuando usted deja de comprimir, pues lo que esperaría es que haya un aumento de flujo sanguíneo cerebral porque hay una dilatación de sus capilares. Les traigo entonces, por ejemplo, este gráfico en el lado izquierdo de las pantallas. Quiero que se fijen en las primeras dos, en donde tenemos la presión arterial, también tenemos la presión intracraneana y en la última, que es el flujo sanguíneo cerebral, también otra vez medido con velocidades de arteria cerebral media mediante Doppler transcranial. Entonces, vemos entonces que cuando nosotros hacemos en este momento, hacemos nuestra compresión carotidia. Cuando soltamos esa compresión carotidia, lo que vemos es que hay una hiperemia transitoria de ese flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque hay una dilatación capilar del sistema nervioso central secundario a la compresión que nosotros hicimos. Entonces, podemos decir que nada más un aumento del 10% de las velocidades de flujo sanguíneo cerebral medido con Doppler transcranial quiere decir que hay una autorregulación conservada. Es decir, si hay una diferencia del 10% entre la velocidad que nosotros hicimos antes de hacer la compresión y después de la compresión, ya podemos decir que la autorregulación cerebral está conservada. Y si queremos sacar un índice, también pues existe el radio transitorio de la respuesta al test de hiperemia transitoria, que básicamente es la relación que existe entre la velocidad hiperémica, es decir, la velocidad más alta, sobre la velocidad basal que tiene el paciente, teniendo en cuenta que un THRR mayor a 1.09 indicaría que la autorregulación cerebral de ese paciente está conservada. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con una pérdida de autorregulación cerebral medida con el test de hiperemia transitoria. Vemos entonces que cuando se genera la compresión de flujo sanguíneo cerebral carotillo, en la última gráfica, más o menos a las horas 16:41, vemos que después, cuando se deja de hacer la compresión, no hay una hiperemia transitoria, que es lo que deberíamos esperar en el paciente neurocrítico con autorregulación cerebral conservada. ¿Qué quiere decir? Pues que el paciente tiene una pérdida de hecho. Este test es supremamente bueno porque pues, hemos visto que es muy fácil de realizar. Sin embargo, a diferencia de entre los otros tests, a usted no le permite estimar cuál es esa presión de perfusión cerebral que usted quisiera manejar de ese paciente. Solo puede decir si la tiene conservada o no la autorregulación cerebral. Les traigo dos ejemplos entonces del test de hiperemia transitoria, todos medidos con Doppler transcranial, en donde vemos también el primer lado de la gráfica del lado izquierdo, donde después de hacer la compresión carotidia, pues cuando se suelta, pues hay un aumento significativo del flujo sanguíneo cerebral, mientras que en la gráfica derecha no vemos un aumento significativo. Para traer entonces un ejemplo con valores, les traigo este ejemplo entonces donde tenemos en el lado de la izquierda, pues un paciente con unas velocidades pico de la arteria cerebral media en este caso, de 89.7 y después de realizar el test de hiperemia transitoria de 111.3. Entonces, para sacar el THRR score índice, lo que usted hace es dividir la velocidad de hiperflujo cerebral sobre la velocidad media o basal que tiene ese paciente, y en este caso nos daba 1.24, recordando el límite inferior que es 1.09 para decir que la autorregulación cerebral está conservada. Esos fueron los tres índices que les quise traer. Obviamente hay muchos más índices, pero estos son índices muy fáciles de utilizar y no se requiere nada más que un Doppler transcranial y de entender la fisiología cerebral del paciente. Y por otro lado tenemos el monitoreo de los índices y de los diferentes índices de autorregulación cerebral que podemos hacer, que si bien están cogiendo mucha fuerza y son muy buenos, pues requieren softwares especiales para usted poder realizarlos. El que vamos a hablar inicialmente es el índice de reactividad de presión, que lo van a encontrar en la literatura como el PRX. Esto fue descrito por el doctor Shoshnicka en el 97. El doctor Shoshnicka pues, es una de las personas que más sabe también de fisiología cerebral, incluso es uno de los responsables que podamos estimar la presión de perfusión cerebral solo con el Doppler transcranial. Y pues obviamente el trabajo del doctor Shoshnicka pues, es supremamente importante en el ámbito neurocrítico. Entonces, este PRX lo que nos va a permitir integrar es cómo hay un cambio en esa presión de perfusión cerebral o la presión arterial media, si hay un impacto o no en cuanto a vasodilatación o vasoconstricción, cómo entonces se cambia ese compartimiento de flujo sanguíneo y cómo entonces esto repercute en la presión intracraneal. Para entonces entender esto y este índice de reactividad de presión, pues es importante tener en cuenta que este índice no es nada más
que el índice de correlación de Pearson entre la presión intracraniana y la presión arterial. Entonces usted saca el índice de correlación de Pearson y usted puede estimar entonces cómo está el PRX. ¿Cómo lo hace el software? Básicamente hace 30 mediciones consecutivas de 10 segundos de presión arterial media y también de la presión intracraniana. Lo que usted requiere entonces un monitoreo invasivo de la presión intracraniana y un monitoreo pues, de la presión arterial media. Y entre más negativo sea el PRX, quiere decir que la autorregulación cerebral se está conservando. Si usted tiene PRX positivos, quiere decir que hay una pérdida de la autorregulación cerebral. Para traer un poco y aterrizar un poco este concepto del PRX, vemos, por ejemplo, en este estudio, en el 2012, en donde evalúan el PRX en pacientes con trauma craneoencefálico y miran entonces cuáles son esos puntos de corte que se asocian con desenlaces malos en cuanto a mortalidad y funcional al paciente con trauma craneoencefálico. Y vemos entonces, por ejemplo, que en el caso de mortalidad, vemos que el PRX de más o menos 0.25 o mayor se asocia aún mayor a mortalidad de ese paciente. ¿Qué quiere decir? Entre PRX más positivos, en este caso 0.25, que fue donde más les dio el rendimiento en cuanto a mortalidad, quiere decir que la autorregulación cerebral de ese paciente está perdida y por lo tanto la mortalidad aumenta en el paciente. Y también en un PRX, en este caso de 0.05, en el caso de funcionalidad a largo plazo de nuestros pacientes. Entonces, si usted tiene una pérdida de autorregulación cerebral medidos con el PRX, ya puede entender entonces que su paciente probablemente tenga unos desenlaces más complicados en cuanto a mortalidad y funcionalidad después de la estancia en la unidad. ¿Por qué nos gusta tanto el PRX? El PRX es muy bueno porque tiene muy buena, adecuada correlación mediante métodos de presión de perfusión cerebral directos, como es el caso de las imágenes, de las neuroimágenes funcionales. Entonces, el PRX es la relación que más, o el índice que más tiene relación con estos métodos que sabemos que tienen muy buena resolución espacial, pero poca resolución temporal. Y lo que hace el PRX es que usted puede mantener por mucho más tiempo y no tiene que estar bajando el paciente a tomar las neuroimágenes y por lo tanto pues es muy buen método. Pero realmente lo que más importa del PRX obviamente no solo es la capacidad de definir si tiene o no la autorregulación conservada o no, pero si usted grafica el PRX y lo cruza con el eje de las X con presión de perfusión cerebral, usted logra sacar algo supremamente importante que es la presión de perfusión cerebral óptima del paciente. Entendiéndose que la presión de perfusión cerebral óptima del paciente es esa presión de perfusión cerebral con el que usted logra el PRX más negativo. Es decir, donde usted mantiene la autorregulación cerebral de ese paciente. Entonces, esto es bastante importante, pero ¿será que sí es útil medir el PRX y evaluar la presión de perfusión cerebral óptima de nuestros pacientes? Entonces, hay un estudio muy interesante, esto ya fue publicado hace unos años en el Neurocritical Care, en donde nos dicen, bueno, ¿será que usted definir los métodos de presión de perfusión cerebral con el PRX y esa presión de perfusión cerebral óptima con el PRX sí impactan mortalidad o no? Y des en cuenta que uno en en la neuro-UCI puede llegar a hacer errores muy fácilmente porque si usted se pasa, si usted no alcanza la presión de perfusión óptima medido por el PRX en este caso, usted lo que está haciendo es aumentar la mortalidad del paciente, porque obviamente usted no está cumpliendo las necesidades metabólicas del cerebro. Pero si usted llega a sobrepasar la presión de perfusión cerebral óptima, medido también por el PRX, usted no está impactando en mortalidad, sino que está aumentando la dependencia funcional de ese paciente. Entonces, es supremamente importante usted lograr impactar y lograr conocer la presión de perfusión cerebral óptima de ese paciente y no irse a ninguno de los dos extremos, sino que acercarse lo más posible a esa presión de perfusión cerebral, porque pues obviamente le va a impactar en mortalidad, en funcionalidad del paciente. Hay otro índice muy importante que les traigo. En esta ocasión les traje el COX, que es nada más el coeficiente de correlación de Pearson entre la saturación regional de oxígeno medido con el NIRS y la presión arterial media también durante 10 segundos. Y lo traje pues porque hoy en día es común pues, tener NIRS en la unidad. Faltaría obviamente el software para poder hacer esta correlación. Pero básicamente parte desde el mismo principio. Entre usted el índice sea más negativo, pues quiere decir que la autorregulación cerebral se está conservando. Y si usted tiene un índice COX positivo, pues quiere decir que esa autorregulación no funciona. Cuando usted compara el COX contra el PRX en diferentes escenarios, pues parece que el COX no es muy bueno, por ejemplo, en patologías o en los pacientes que hacen paro y nosotros estamos en la unidad de cuidado intensivo en todos los cuidados posparo para mirar, digamos, la funcionalidad neurológica después del paro.
Vemos que el COX no tiene un área bajo la curva adecuada en comparación al PRX, que sería, digamos, el gol estándar que tenemos el día de hoy para pues, evaluar esa autorregulación cerebral en el periodo posparo de los pacientes. Y algo muy importante es que, como hemos visto durante toda la charla, la autorregulación cerebral es supremamente influenciada por la presión arterial media y por las características del flujo sanguíneo que tiene nuestro organismo. Si bien nosotros sabemos que existe un flujo que es constante, pues también sabemos que existe un flujo pulsátil y es lo que vemos representado en el Doppler transcranial. Pero entonces, ¿qué pasa en esos pacientes que se pierde el flujo pulsátil y solo queda un flujo constante? Es decir, ¿qué pasa en los pacientes que tienen ECMO? Entonces, vean que en pacientes con ECMO, tanto BA como BB, también se ha estudiado diferentes métodos de autorregulación cerebral y uno de los que está descrito es el COX, que es el coeficiente de correlación de Pearson que les dije anteriormente, el TELNIRS y la presión arterial media. Y nos damos cuenta entonces que, por ejemplo, hay un COX menor en los pacientes con ECMO bebé. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente por las características del flujo en ECMO bebé que continúa siendo pulsátil, el COX-R, digamos la autorregulación cerebral del paciente, usualmente se conserva. A diferencia de los pacientes con ECMO BA. Vemos que los pacientes con ECMO BA usualmente tienen un COX más positivo, diciendo que la autorregulación cerebral de estos pacientes usualmente se pierde, obviamente dado por las características del flujo continuo que se pone en estos pacientes. También es importante darse cuenta que esa autorregulación cerebral vuelve a su estado basal después del periodo postcanulación. Vemos en la gráfica superior del lado derecho cómo el COX vuelve a volverse más negativo a medida que nosotros decanulamos el paciente del circuito extracorpóreo y vemos cómo el paciente vuelve a tener esa autorregulación cerebral. Pero adicionalmente, y lo más importante, es que si usted logra mantener una presión de perfusión cerebral óptima en ese cerebro, medido con el COX, usted también va a impactar en la funcionalidad de ese paciente. O sea, independientemente que el paciente tenga un ECMO-BA o un ECMO-B y si la autorregulación cerebral está conservada o no, usted a través de este método puede sacar la presión de perfusión cerebral óptima, recordando que sería el COX más negativo que se logre. Entonces, si usted logra mantener esa presión de perfusión óptima en estos pacientes, también va a impactar la funcionalidad después de la canulación y pues, en la recuperación de estos pacientes. Hay muchos más índices que uno puede utilizar. Sin duda, pues existen diferentes índices como por ejemplo los que están derivados del Doppler transcranial, en donde pues hago énfasis en el MX y en el MXA, que básicamente vuelve a ser lo mismo, son coeficientes de correlación de Pearson dependiendo de si usted coge la velocidad sistólica o si coge la velocidad arterial media. Y pues hay otros importantes que también se pueden utilizar mediante el catéter de PTI2 que usted puede estimar entonces, pues cuál es ese coeficiente de correlación y sacar si cumple o no autorregulación cerebral su paciente. ¿Impacta o no si mi paciente tiene autorregulación conservada o no? Pues realmente sí. Entonces vemos como en diferentes poblaciones de pacientes neurocríticos, como tanto en trauma encefálico, hemorragia subaracnoidea y ACV, vemos que tanto el impacto de la autorregulación cerebral, la pérdida de autorregulación cerebral va a impactar en mortalidad y en funcionalidad de estos pacientes. Entonces es realmente importante. Incluso en pacientes que no tengan patología neurocrítica, por ejemplo, los pacientes sépticos, al parecer también impacta. Entonces, esto deberíamos hacerlo todos los días en la unidad y no dejarnos nada más decir, bueno, todo paciente séptico con presión arterial media por encima de 65, porque se nos olvida que el cerebro existe y nos toca protegerlo. Mensajes finales entonces, pues realmente el conocimiento de la hemodinamia cerebral es fundamental para el abordaje del paciente neurocrítico. Es imperativo establecer métodos de medición de autorregulación cerebral, obviamente dependiendo de las características de cada unidad y lo que puede hacer cada unidad por los pacientes. Sin duda alguna, el Doppler transcranial es una herramienta fundamental en el escenario de ARIS, debería ser nuestro instrumento y debería ser nuestra arma para abordar a estos pacientes neurocríticos. Y lo más importante es que la individualización de la presión de perfusión cerebral es el camino a seguir. Debemos de dejar de decir que todos los ACVs, todos los dobles, los traumacoencefálicos o todas las hemorragias subaracnoideas se manejan con una misma presión arterial media porque vimos durante toda la charla que eso no es así. Ya, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en virtual o algún comentario o acá presencial. Muchas gracias, Alejandro, por su Aquí hay excelente una pregunta. presentación.
¿Alguien tiene levantada la mano, Ricardo, para que siga con la pregunta o la escriba en el chat? Una pregunta. Em, Excelente conferencia y excelente conferencista. Em, la verdad es que, y perdón la ignorancia, pero es que me salen muchas preguntas de escucharlo y, y de ver el panorama como ustedes lo ven. Em, Tengo dos preguntas básicas y es, ¿cuáles son los mecanismos involucrados en la autorregulación? O sea, ¿cuáles consideran ustedes que son los más importantes en la autorregulación? ¿Son fenómenos vasculares, entre comillas, reguladas por el endotelio? ¿Son fenómenos de adaptación autonómica? ¿O, o cuáles son esos mecanismos? Porque cuando hablan del mecanismo de hiperemia como una forma de evaluar la autorregulación, realmente es una prueba que se ha hecho desde hace 25 años para evaluar función endotelial y se hace en el brazo. ¿Es la autorregulación realmente un fenómeno regulado por el endotelio que permite que la hiperemia sea uno de los mecanismos, la hiperemia refleja la obstrucción, sea uno de los mecanismos para evaluar esa autorregulación? ¿Es realmente la pérdida de la autorregulación una disfunción endotelial? ¿O cuáles son los mecanismos por los cuales se va adaptando la circulación cerebral a condiciones de hipertensión crónica o entre comillas, alteraciones agudas? ¿Y al cuánto tiempo se recupera después de un evento? Y resaltar lo último que dijo Alejandro, es el manejo del paciente neurocrítico es fundamentalmente hemodinámico. Y mantener la presión de perfusión es el elemento más importante de neuroprotección y que va a permitir que independiente de la presión intracraneana, el paciente pueda disminuir su riesgo de secuelas y tener la máxima recuperación. No sé, Alejandro, ¿usted qué opina? Gracias. Bueno, profe, no sé si me escucha. Pues realmente el porqué de estos cambios en la resistencia vascular cerebral, pues no podemos dar una importancia nada más a uno de los mecanismos que existen y que se han explicado y que han intentado pues explicar las alteraciones del radio pues, de los vasos sanguíneos cerebrales en estas condiciones. Pero entonces sabemos que existen tres mecanismos, tanto miogénicos, metabólicos y neurogénicos. Entonces, creería yo que la conservación de la autorregulación cerebral siempre debe darse cuando exista entonces un adecuado equilibrio entre estos tres mecanismos. Sin duda alguna, pues el mecanismo miogénico es bastante importante porque es uno de los mecanismos en que las fuerzas que se están generando durante el flujo sanguíneo cerebral en la pared del vaso van a ser sensadas entonces también por los mecanismos neurogénicos que también tienen unas inervaciones tanto simpáticas como parasimpáticas de esos mismos vasos sanguíneos cerebrales que logran entonces alterar pues ese diámetro del vaso sanguíneo cerebral y por ende la resistencia al flujo. Y sin duda alguna también los mecanismos metabólicos son supremamente importantes, sobre todo por ejemplo en la autorregulación cerebral con los cambios de la presión arterial de CO2. Vemos entonces que realmente no es tanto el cambio de la presión arterial de CO2, sino que los cambios que existen en los niveles de hidrogeniones y de potasio secundarios a las alteraciones de CO2 que pues lo que van a generar es un cambio en esa resistencia vascular cerebral. Entonces realmente creería que si bien puede ser un test o puede ser también un, digamos, una consecuencia de la pérdida de una autorregulación endotelial, por todo lo que hemos visto también en la academia UCI de trombosis y endotelio, pues vemos que también no solo depender de ese endotelio, si bien tiene un papel fundamental, pues también hay otros mecanismos que logran mantener cuando alguno de estos tres mecanismos falla. Entonces, yo creo que el cerebro, pues embriológicamente se ha desarrollado siempre en protegerse. Entonces, pues en caso de que falle uno, tenemos otros, pero sin duda alguna pues esa pérdida del mecanismo miogénico va a impactar seguramente la autorregulación cerebral del paciente. Aquí en el auditorio teníamos otra pregunta. Bueno, mi pregunta va dirigida a que en neuromonitoreo, pues sabemos que no hay una sola herramienta que por sí misma sea el gol estándar, y dependiendo de lo que yo quiera entrar a mirar, saturación, metabolismo, flujos, elegir una herramienta dirigida para tal fin y lo ideal sería como combinar esas diferentes estrategias para tener un mejor acercamiento a lo que el paciente necesita, ¿cierto? Pero mi pregunta sería,
ya que no hay mm, por lo menos de mi conocimiento, una publicación que te diga eh, lo mínimo que requeriríamos de neuromonitoreo en el paciente con lesión traumática, cerebral traumática es Doppler transcraneal, es microdiálisis, es las pruebas que nos están mostrando de reactividad al CO2 o a la presión para ver cómo está la autorregulación en tu, digamos, después de esta revisión y en tu concepto, ¿cuál sería un abordaje adecuado desde el punto de vista práctico de qué herramientas deberíamos tener sí o sí en la medida de la disponibilidad de la unidad para la monitorización de estos pacientes? Gracias por la pregunta, creo que es una pregunta excelente porque es una de las preguntas que se hacen todas las sociedades de neurocrítico que existen en el mundo e incluso son preguntas que se están intentando responder, sobre todo el doctor Godoy en Argentina, pues en los últimos años ha publicado varias cosas sobre el manejo de los pacientes neurocríticos en recursos limitados y realmente pues obviamente tenemos que adaptarnos a las circunstancias que estemos y a la disponibilidad que nosotros tenemos. Yo creería que hoy en día em, tener el ecógrafo en la unidad debe ser fundamental y debe ser un estándar de calidad para cualquier unidad de cuidado intensivo. Creo que si estuviéramos en un escenario en donde no tenemos entonces la posibilidad de monitoreos invasivos como es la presión intracraniana, tal vez donde no tengamos servicios de neurocirugía para poner un PTO2, pues yo creo que lo mínimo que sí deberíamos tener es el Doppler transcranial a la cabecera del paciente y sin duda alguna sobre todo no solo tenerlo, pero saber usarlo. Em, Cuando usted ya con el Doppler transcranial y con nada más una línea arterial, usted ya puede sacar gran mayoría de las cosas que le va a decir si el paciente tiene una autorregulación conservada o no. Recordemos que también ese Doppler transcranial no solo le puede evaluar flujo, también hay diferentes fórmulas, por ejemplo, escritas por el doctor Schosnica, que usted le estima directamente cuánta presión de perfusión cerebral le está llegando. E incluso hay fórmulas que usted permite entender o permite hacer una medición indirecta de la presión intracraniana. Entonces, usted con el Doppler transcranial, si sabe utilizar, si uno se entrena, que obviamente eso lleva mucho tiempo y que todos estamos en ese proceso de entrenamiento, pues llegamos a sacar presión intracraneal, presión de perfusión cerebral, resistencias, flujos, características de los flujos, si hay reverberancia o no de flujo sistólico y diastólico, y con una línea arterial, pues usted ya está teniendo los dos determinantes de autorregulación cerebral. Uno, flujo sanguíneo cerebral y dos, la presión arterial media. Yo creería que es algo que sin duda uno debería tener en todas las unidades. No sé si hay una pregunta adicional por el chat, creo que sí. Sí, sí hay una pregunta con respecto a cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el personal de salud frente a la autorregulación cerebral de los pacientes neurocríticos. Eso creo que es una muy buena pregunta y creo que también está un poco relacionada con la pregunta anterior. Yo creo que el desafío que más tenemos nosotros es la disponibilidad de los recursos que tenemos. Obviamente, todos estos índices que muestran que son los que mayor tienen rendimiento para evaluar la autorregulación cerebral, pues requieren de softwares importantes que al menos no tenemos, pero sin duda alguna pues serían los recursos. Entonces, es por eso que les quise traer pues tres formas de evaluar que al menos en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos los podemos tener disponibles. Entonces yo creo que ya teniendo una base grande y un fuerte conocimiento teórico y fisiológico de lo que le pasa al cerebro en condiciones patológicas agudas del sistema nervioso central, y teniendo al menos un Doppler transcranial, como lo decía la cabecera del paciente, pues yo creo que podemos resolver esa gran limitación que realmente es qué tantas cosas tenemos disponibles para hacer una medición de la autorregulación cerebral. Porque la autorregulación cerebral no debe ser algo visto como algo difícil y como algo extraño de ver en el paciente. Debe ser algo visto como es exactamente lo mismo que mirar si tiene la presión arterial media en cuanto está saturando tanto. No es algo difícil de realizar, entonces es por eso que les traje esos tres índices que responden a esas limitaciones que yo creo que son las que más tenemos en las unidades. No sé si hay algún comentario virtual o alguna pregunta. Parece que no hay más preguntas aquí virtuales. No sé si allá en la sala igual pues agradecemos a Alejandro
al doctor Alejandro Quintero por su charla, por su excelente presentación. Y un comentario adicional sería que básicamente estamos volviendo a las bases fisiológicas y a la medicina de precisión. Estuvimos en un boom en los pasados 20 años de medicina basada en la evidencia con estudios muy grandes, y ahora estamos volviendo nuevamente a fenotipos, a endotipos, a caracterizar las necesidades individuales del paciente por medio de una caracterización específica, y por lo tanto pues está dando un giro la medicina de la evidencia a esa medicina de precisión, y lo estamos viendo en cómo podemos hacer algo como es la fisiología de la autorregulación cerebral en la cabecera del paciente, pues con esta excelente presentación. No sé si hay alguien más en el chat o allá en sala que desee hacer alguna pregunta o algún comentario, o si no, pues muchas gracias nuevamente al conferencista, el doctor Alejandro Quintero, y estaremos pues entonces contándoles por WhatsApp y por correo todas las siguientes charlas para continuar aprendiendo sobre algo más de neurocrítico, continuar pues haciendo una aproximación multitransdisciplinaria. Entonces, muchas gracias por su participación y por su compañía. Nuevamente, un agradecimiento a Educación de la clínica que nos ha apoyado, y al doctor Buitrago por liderar estos procesos de aprendizaje continuo. Feliz noche para todos. Gracias.